le dan un aplauso al Señor. Hola, hola, ¿cómo estamos? Pueden tomar asiento. Estamos hoy tempranito escuchando la palabra. Pregúnteme por qué. Porque el pastor le gusta tomarse su tiempo para que nosotros podamos entender la palabra. Aunque ya lo limité. Ya lo limité desde siempre, no pueden pasarte de este horario. Pero como es pastor, él está por arriba de la autoridad, así que él hace lo que quiere. Así que te vamos a escuchar la palabra. Este tema es un tema que nos está dando todos los domingos, que son las emociones que tengo todos los estudios para que lo lleves. Entonces, mirámoslo. El domingo pasado se habló del enojo. ¿Y es bueno o es malo enojarse? Vamos a escuchar ahora al pastor. Y este domingo, en la mañana, va a hablar sobre la tristeza. Dígame en una palabra o con las manitos levantadas. ¿Estamos tristes? Pero ¿sabe que aún él me decía, porque yo lo escucho mucho, todo lo que él está preparando, me decía, la tristeza es buena, Mario. ¿Cómo puedes decir que la tristeza es buena? Porque significa que hay una respuesta después de la tristeza. Así que no se pierda este domingo esta charla hermosa que vamos a tener. Y sentate, amor, sentate. Y ahora escuche sobre el enojo. A la persona que está al lado, no te enojes. Hola. ¿Se escucha bien, no? ¿Atrás? No. Antes de empezar, dos cositas. Una es impresionante, calcular ya, nosotros tenemos 39 años de iglesia, nosotros por la gracia del Señor, con mi esposa, comenzamos en este lugar. En mi caso particular, yo ya tengo 70 años. Y he visto la evolución de la iglesia cristiana evangélica durante todo ese tiempo. Porque yo fui a los pies de Cristo de niño prácticamente, tendría 10 años. Entonces, yo digo, ¿cómo cambiaron las cosas? Yo estaba acá viendo, escuchando el coro que cantaban recién, ¿no? Que tiene un ritmo, ¿cómo sería ese ritmo? ¿No? Cuando nosotros empezamos a ir a la iglesia, en mi época se cantaba ritmo nada más. Yo digo, ¿cómo se cambia de no es escandalizado, estarían los pastores? Es lo que está pasando ahora, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que dicen los teólogos es que nosotros, con el correr de los años, como la iglesia desde el comienzo del libro de los Hechos hasta la fecha, fue evolucionando y creciendo. Y va teniendo iluminación, ellos le dicen iluminación, el entendimiento de las Sagradas Escrituras. Entonces, a veces, la iglesia cristiana evangélica, y no solo la iglesia evangélica, sino otras denominaciones cristianas, como la misma católica, estuvieron enfocadas nada más que en el ritual, en lo religioso, sin contenido. Entonces, eso no, con el tiempo el Señor fue renovando, aún dentro de la fe católica, en algunos casos con manifestaciones del Espíritu Santo, como lo experimentan los carismáticos, ¿no? Los católicos carismáticos. Y eso hizo de que toda religiosidad, digamos, cuando digo religiosidad me refiero a esa apariencia de cristiano y guardar los ritos y nada más, gracias a Dios que con el mover del Espíritu Santo eso se fue dejando de lado y ya uno no tiene prejuicios. Espero que yo tampoco siga con los prejuicios viejos, ¿no? Pero lo que se manifiesta, lo que yo digo hoy es la alegría del corazón de ustedes, la rama, ¿no? Es algo contagioso, algo hermoso. Da ganas de... un poquito. Bueno, gracias a Dios. Y la otra cosa que quería decir es que quiero
agradecer al Señor porque cuando estuvimos con mi esposa visitando a mi hija en Estados Unidos, yo le decía a ella, mira, tomé la decisión, porque el primer traumatólogo especialista en cadera que me atendió por la artrosis, él, la verdad, yo, por la intención que veía en él, era que ya me quería operar. Entonces, pero él me dijo que lo pensara, y estuve orando y pensando, y le digo a mi señora, mira, me parece, voy a llegar y voy a tomé la decisión de operarme, así que ya está, ya tomé esa decisión. Pero quería hablar primero con mi clínico, que es el médico de cabecera, y el médico de cabecera se me enfermó. Entonces, al final fui a parar a uno de los traumatólogos, que es el jefe de los traumatólogos, como jefe de un equipo de traumatólogos. Un hombre que se nota que tiene mucho conocimiento, mucha sabiduría. Y él hizo, viendo los estudios, dijo, mira, no es operable. ¿Por qué no te fracturaste? Tenés sí el problema en la, ¿cómo se llama? En la cadera, pero esto con una buena rehabilitación acuática, así que voy a andar como el pez en el agua otra vez, vas a poder volver a la normalidad. Esto me pasó durante el periodo de la pandemia. Fíjate lo que pasó en la pandemia, fue un problema muy serio. Y lo más loco fue de que yo tenía un problema vascular y nunca me enteré, ¿no? Lo que sí me di cuenta, que el Señor, por eso le agradezco al Señor, que uno, por un lado, por desconocimiento, porque fue sin síntomas ni nada, además, en ese momento era difícil ir al médico porque había que pedir turnos y era todo un protocolo tremendo. Los médicos no querían atender en sus sanatorios ni en sus clínicas. Entonces, era complicado. No supe en qué momento, pero hoy me doy cuenta que estuvo en la mano del Señor protegiéndome porque me podría haber muerto sin saberlo. Fácil, sin saberlo, sí, hubiera sido consciente de que me estaba muriendo, pero quiero decir que lo que me pasaba no lo había percatado nunca. Y yo le agradezco al Señor que me guardó a pesar de las circunstancias. Y bueno, y además, por alguna razón, el Señor no permite que no opere y estaré haciendo estas nuevas actividades acuáticas, que todavía no tengo fecha, pero ya voy a tenerlas. Les pido sus oraciones y ya de una vez por todas me recupero completamente en el nombre de Jesús. Por otro lado, no te quepa la menor duda que soy probado en la fe también, a ver cómo anda la fe del pastor. Y Dios, bueno, nos permite, porque Él sabe qué hacer con nosotros y cómo actuar o trabajar con nosotros. Gracias a Dios. Bueno, gloria a Dios por eso. Qué lindo que nos está visitando gente por primera vez y nos honra con su presencia. Quiero verlo porque yo estaba sentado delante y no lo pude ver. Levanten la mano, ¿no? Ah, qué lindo. ¿Toda una familia es? ¿No? Parte de una familia. Muy bien. Hermanos. Bueno. Son hermanos, es hermano de la actividad, yo primero en el día 4 de Perú. Ah, qué lindo, bienvenidos, ¿eh? Muy bien. Deben extrañar un poquito, ¿no? Perú. Sí, claro. Nosotros estábamos apenas ya 20 días o 15 días en Estados Unidos, ya queríamos volver. Bueno, no extraña lo suyo. Así que bueno, son bienvenidos. Y por acá me pareció otra persona. Son todos ya de la familia. Por la primera vez, qué lindo. Pero no importa, muy bien, bienvenida. ¿Su nombre? Nancy. Nancy, qué lindo, Nancy. ¿Qué la trata, Nancy? ¿Quién fue la culpable? Bienvenido que la vez. Bueno, gracias a Dios. Bienvenida, Nancy. Son todos bienvenidos, porque ya se van a poner celosos. Gracias.
Qué lindo. ¿Tu nombre? Viviana, bienvenida, Viviana. Ponete cómoda. Un aplauso para todos los que están participando. Son para todo, porque yo por primera vez Leticia está en los primeros asientos. Realmente que por primera vez se quita la puerta por si hay que disparar. Bueno, gracias a Dios. Bienvenida. ¿Qué trajo? Viviana. Ella es culpable, ¿viste? Claro, también te metieron un lío antes, ¿no? ¿Dónde te está? Te va a gustar, claro que sí. Yo no sé si fue la Luisina quien fue, pero capaz que vos conocés. Es una pequeña historia que tiene humor, por supuesto, ¿no? Se trataba de un porteño, ¿no? Para mis hermanos el porteño es el que vive en Capital Federal. Y hay siempre como, no sé, es una rivalidad, ¿no? Entre los que viven en la provincia y los que viven en Capital, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudiaba en la facultad, cuando se me había ocurrido hacer la carrera de Derecho, yo iba a la Facultad de El Salvador, y me acuerdo cuando me preguntaban mis compañeros de estudio, ¿dónde vivís? Yo vivo en Bernal. ¿Bernal? ¿Dónde queda eso? Y yo le decía partido de Quilmes, y una de mis compañeros decía, Quilmes, ¿dónde está la cerveza? ¿No? Porque ahí está la cerveza. Dice el otro, sí, ya es el campo. No. Sí, gente que ni sale del centro de la capital, o si viaja capaz que a otros lugares. Y sí, existe eso, ¿no? Yo creo que pasará ya también con Lima, ¿no? El centro de la capital, que es muy avanzada, con todo, y con la gente del interior del Perú, ¿no es cierto? Que seguramente, no sé cómo será el dinero, pero por ahí, ¿no? Es como que se siente más importante que el que está en el interior del país. La cosa es que por una ruta provincial, en Buenos Aires, un porteño venía en su camioneta. ¿Y qué pasó? Para como un día feo, lluvioso, ¿no? Se le pincha la goma de la camioneta y se queda ahí, trató de ponerse al costado de la ruta y dijo, ¿y ahora qué hago? Porque se ve que le pasó, no tenía el triple. Entonces, ¿qué hago? Dice, ¿no? Y bueno, miraba para todos lados y en un momento vio de que había una casita, una especie de casa campesina, ¿no? Ahí, a unos 3 o 4 cuadras quizás, pero se veía porque era campo donde estaba él, todo campo. Y vio que esa casita tenía una camioneta también. Entonces pensó, seguro debe tener un cricket. Así que viene a pedir el cricket. Así que se bajó de la camioneta, se acomodó como pudo y empezó a caminar y iba hacia la casa y decía, pero yo soy porteño, cuando me escuché el acento, yo soy porteño, y seguramente no me va a querer prestar el cricket, ¿no es cierto? Y qué mal que no me preste, porque yo estoy en un momento difícil, se me pinchó la goma, a ver si por ese prejuicio, porque soy porteño, no me quiere prestar el cricket. Pero debe haber gente tan rara como para que se ponga así y no me quiera prestar el cricket, ¿no es cierto? Y al final el cricket, ¿qué es? Si es una pavada, yo puedo cambio la vuelta y la entrego, ¿no es cierto? Y dice, pero qué gente mala, ¿cómo no me van a querer prestar el cricket? ¿No es cierto? Entonces llamaba y sabe el nombre y dice, metas el cricket. Cosas de se enojó. Por eso hoy vamos a hablar del enojo, y por ahí esta historia de sueña nos puede ayudar a comprender. No, el domingo pasado yo conté otra cosa. Conté de una abuela que se enojó con un gato. Pero es interesante lo que dice la Sagrada Escritura acerca del enojo, ¿no? Mi esposa preguntaba, ¿es bueno enojarse? Interesante, ¿no? Vamos a ver qué dice el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios,
en el capítulo 4, versículo 26, dice lo siguiente. 26 y 27 vamos a usar para esta palabra, ¿no? Vamos a profundizar. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro nombre, ni deis lugar al diablo. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por esta preciosa palabra tuya que nos bendice en esta tarde a todos nosotros. Señor, gracias porque son palabras que son inspiradas por el Espíritu Santo en los labios de Pablo y en su escritura. Señor, que nosotros podamos recibir esta bendición que la necesitamos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. También tomamos la autoridad que nos delegaste como iglesia y tomamos esta autoridad para reprender toda fuerza espiritual que procede de las tinieblas. En el nombre de Jesús, que quede inoperante todo este mundo que quiera perturbarnos a nosotros, todo aquello que opere en la gran influencia donde está instalado tu santuario, en el nombre de Jesús, quede inoperante en este instante. Y en el mismo nombre del Señor Jesús, atamos los fuertes de la ciudad, declarando los cielos abiertos en este lugar, y tu presencia impere, por Dios, de modo tal que caiga por tierra toda opresión espiritual que quiere traer a memoria estas maldiciones que ya han sido llevadas a la cruz de Calvario y que hemos sido libres por el Hijo Señor Jesucristo. Oh, bendito Dios, también que se rompa toda cadena espiritual, toda armadura espiritual, toda ligadura espiritual, para que con toda libertad, Señor, nosotros podamos disfrutar de tu palabra, deleitarnos en ella, porque al fin y al cabo, ella es la que nos da el alimento espiritual para crecer y también nos robustece en la fe. Gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre. Amén. ¿Y el pueblo dice? Muy bien. Aquí Pablo habla de una de las emociones. Si bien nosotros en el castellano dice airaos, que para nosotros airaos, tal vez en nuestro vocabulario, en nuestro país, en nuestro castellano, airaos es más fuerte que enojarse. Pero cuando vos vas al original, digamos, los escritos antiguos que estaban en el Nuevo Testamento, se escribió en el griego, la palabra es orgasmo, que significa justamente enojo, ¿no? Quiere decir, en este caso, como es un verbo, enojar, porque fíjate que es un verbo imperativo, cuando dice airaos, ¿no? Es decir, como que te está dando una orden. Es decir, cualquier persona que nunca leyó la Biblia y lee este primer versículo, lo puede tomar hasta como un mandamiento, enojate, ¿no? Enojate. Pero es una de las emociones que tiene el ser humano. Dios cuando nos creó, nos formó, por lo menos en algunos estudiosos de la psicología moderna, dicen que nosotros tenemos básicamente 6 emociones, ¿no? Y como esas emociones vienen, digamos, en nuestra vida ya preparada, es parte del plan de Dios, de la existencia humana, son necesarias, las emociones son necesarias. Por algo las puso el Señor, ¿cierto? Nosotros estuvimos hablando 2 domingos atrás sobre el miedo, porque el miedo es la primera emoción o la emoción más antigua, inclusive está en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando lees en el Génesis los acontecimientos que hubo en el huerto de Edén, en un momento dice Adán, y tuve miedo y me escondí. Eso, ¿no? Es decir, que el miedo es una de las emociones más antiguas. Que inclusive los animales también experimentan el miedo, ¿no? Un perrito, un gatito, ¿no? Los animales domésticos también experimentan el miedo, pero no solo ellos, sino todos los animales, la mayoría, experimentan esa emoción, ¿no? Ahora, no es lo único que hay. El miedo ya lo hablamos, ¿cierto? Te digo así rapidito, el miedo es necesario para la supervivencia, ¿no? Mi madre tenía un dicho que decía, hijo, el miedo no es tonto, ¿no? Porque te ayuda a cuidarte, ¿no? A protegerte.
Es decir, la reacción positiva y buena, ¿no?, del miedo es de que vos inmediatamente reacciones frente a lo que te amenaza que te está amenazando el daño. Pero el miedo malo es aquel que te paraliza y que te frena, y que no sabes qué hacer, y quizás quedas paralizado más del tiempo que deberías estarlo, ¿no?, que no es correcto, porque ahí hay algo que está fallando, y eso nos perjudica a nosotros, ¿no? Y de eso hablamos el domingo pasado, sobre el miedo. El domingo pasado, no, el anterior. El domingo pasado hablamos también sobre el enojo. Pero mi esposa dice, mira, hay gente que quiere escucharlo de las damas, entonces por eso vine a la reunión de damas en esta tarde. Pero no solamente está el miedo, el enojo, sino como dijo mi señora, que yo el domingo voy a estar hablando sobre la tristeza, también sobre la sorpresa, la repugnancia, la alegría. No son 6. No, hay algunos que tienen menos, otros que tienen más. De todos modos, hay muchos tipos de emociones, pero estas son las centrales o las más importantes. Y todas cumplen una función que al fin y al cabo es de bendición para nosotros, ¿no? Pero también la Biblia, por si no olvido, decirlo, lo digo ahora al principio, nos enseña a cómo tener lo que hoy se conoce como inteligencia emocional. Es decir, la sabiduría para canalizar adecuadamente las emociones. No, las emociones no hay que rechazarlas ni reprimirlas, sino hay que encauzarlas adecuadamente para que no nos dañen, ni a nosotros ni dañemos a otros, sino que sean útiles para nuestra vida. El enojo es una de las cosas que nos vamos a tener siempre, ¿no? ¿Alguno acá nunca en la vida se enojó? ¿No es cierto? ¿Cuánto alguna vez se enojaron? Levanten la mano. Pero Lucio, pero que grande, tal vez se enojó alguna vez. Todos nos enojamos, ¿no? Algunos estarán pensando, ¿cómo el pastor se enoja? Porque yo digo los pensamientos. Sí, también me enojo, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿O ni te enojas? Sí, porque está así con la mano, como diciendo, eso también me enojo, ¿no? Y es cierto, por algo el apóstol San Pablo no lo está diciendo no te enojes, sino dice airaos, es decir, enojate, ¿no? Y el enojo es algo natural. ¿Jesús se enojó? Sí, claro, es lo que van pensando, ¿verdad? Sí, mirá lo que pasó. En Marcos 11, de 15 al 16, dice, llegando a Jerusalén, ¿no?, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar afuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volvió la mesa de los que vendían palomas. En otro lugar dice que volteó la mesa de los capistas. Es decir, sacó a todos los que estaban haciendo comercio dentro del templo. Él se sintió muy mal y se enojó. Es más, sacó un látigo y los empezó a correr a todos. ¿Vos tenés esa imagen de Jesús? ¿No? Enojado. Pero él se enojó. Él se enojó. Y la Biblia dice que Dios también tiene su ira contra el pecado, contra lo injusto. Viste que a veces la gente dice, parece que no hay justicia, ni siquiera justicia divina. Quedate tranquilo, porque todo tiene su tiempo, ¿no? Por empezar, hay una ley, digamos, bíblica, que dice que todo lo que sembramos, eso cosechamos. Y el que sembró lo malo va a cosechar lo malo, ¿no es cierto? Lo único que la Biblia nos enseña es que nosotros no deseemos mal a nadie. ¿Ven? No tenemos que desear mal a nadie. Me acuerdo que yo contaba el domingo pasado de que una hermanita en una iglesia habló con el pastor, necesitaba hablar con el pastor, y le dijo, mire, estoy harta, porque tengo una vecina que insulta cada vez que me ve, habla mal de mí, ¿no es cierto? Digamos, postrica por todos lados, me dice cosas feas, de que yo al final soy la novia del cabecero, la novia del paradero, ¿no?
y metila cosas en mi casa, y hace esto, y hace lo otro. Ya no sé qué hacer. El pastor la mira y le dice, ¿sabe qué tiene que hacer, hermano? Quémela. Tiene que quemarlo. ¿Cómo me lo quemaron a la persona? Pastor, usted le está enseñando que queme a esa mujer. Sí, quémela. Pero ¿cómo es eso? No entendía nada la señora. Entonces, el pastor le explica, la Biblia dice que debemos devolver bien por mal. Porque ese bien por mal es como ascua de fuego sobre su cabeza. Así dice la Sagrada Escritura, ¿no? Nosotros tenemos que siempre pensar, en un gran esfuerzo, en todo caso, que desearle lo mejor a la otra persona. Es más, y pedir a Dios que tenga misericordia del Señor de esa persona. Porque cualquiera que toca a un hijo o una hija de Dios, hermano, que no se levante la ira de Dios, porque es tremendo, ¿no es cierto? Cuando se levanta la ira de Dios. Entonces, si la ira no fuera buena, entonces Dios sería malo. Si la ira fuera malo, Jesús sería un pecador. Pero la ira no es mala en sí misma. Es decir, el enojarse, si alguna vez a que se sintió mal o se sintió como pecador, no, sienta como pecador porque todos nos airamos en algún momento. Por supuesto, hay momentos donde podríamos decir que hay enojos legítimos y enojos que no son legítimos, ¿no? En el caso de este hombre que se enojó con el gaucho que vivía en ese rancho, ¿no es cierto? Se enojó en forma ilegítima, porque se manejó nada más que con sus prejuicios y sus pensamientos, ¿no? Porque todo viene de acá, es impresionante. Entonces, fíjate, esa persona, para los que van a escuchar la grabación, cuando digo de acá es de la mente, ¿no es cierto? Viene de los pensamientos. Entonces, cuando él llegó hasta la puerta, ya tenía un enojo tremendo y se descargó sobre ese otro hombre que ni sabía quién era y que no, pues que estaba gritando acá en la puerta de mi casa, ¿no? Entonces, es un caso de un enojo ilegítimo. Pero enojarnos, nos enojamos todos. Lo que dice Pablo, justamente, es que nosotros tenemos que tener cuidado con el enojo, ¿no? Y ahora vamos a ver cuáles son esas cosas que nosotros tenemos que observar y tener en cuenta cuando nos estamos enojando. Pero es lindo saber un poquito cuál es el origen de nuestro enojo. Uno de los orígenes de nuestro enojo es la decepción. Nos decepcionamos cuando algo nos decepciona porque teníamos expectativas, ¿no? Y bueno, y esas expectativas no se cumplieron, entonces nos sentimos mal, ¿no? Y nos enojamos. Eso pasa. Contaba un pastor de que un amigo de él, otro colega, lo llamó por teléfono para ir a jugar al tenis, para hacer un poco de deporte, pero en lugar de atenderlo el pastor, lo atendió la secretaria. Y la secretaria le dice, miren, el pastor está en una junta, en una reunión, y no lo puede atender. Y le digo, le anticipó, es muy difícil que pueda ir a jugar con usted al tenis porque está ocupado. Oh, ¿sabes cómo se enojó el otro pastor? Y cuando lo vio, le dijo, y se enojó con él. Y dice, pero ¿por qué te enojaste? Si yo estaba ocupado, yo no sabía. ¿Por qué tenías esa expectativa de que yo iba a decir que sí? Aunque me gusta ir a jugar al tenis con vos, pero yo no iba a poder, ¿no? Entonces, fíjate que estas cosas provocan a veces decepción en la otra persona. En este caso, podría ser en forma ilegítima, injusta, porque fue nada más que, no sé, un hombre muy ofendidizo, no le gustó lo que pasó y se puso mal. Pero nosotros nos enojamos cuando no se logra las expectativas que uno quiere. Se enoja con los hijos, se enoja con el esposo, se enoja con la esposa, porque no logra la expectativa que uno quiere o que uno tiene. Entonces viene la decepción. Y eso nosotros tenemos que tener en cuenta porque hay que analizar por qué me enojé, ¿cuál es el enojo? Porque a veces uno se enoja como le pasaba a la abuela que yo contaba el domingo pasado, ¿no? Que se había enojado con el loro porque el loro
imita la voz de la abuela, y cuando pasaba el leñador, leña, el loro gritó, descargue. Descargó la leña. Entró a la casa de la mujer, llamó para cobrar, y dice, yo no le pedí nada. Sí, señora, se escuchó clarito, dijo, descargue. Y él se acordó, el loro, ¿no? Y lo corrió a escobazo por todos lados, loro. Pero el enojo es tan grande que cuando vino el gato para pedir algo, el gato siempre hay algo, el gato, ¿no? Ellos hacen, son manipuladores los gatos, ¿no? Entonces, ¿no? Quieren comer, se hacen lo bueno, lo lindo, ¿no? Y ahí estaba el gato con la cabeza en alto, ronroneando a la abuela estaba tan nerviosa, agarró la copa y lo cascó al gato también, ¿no? Y fueron a parar el gato y el loro estaban abajo de un mueble que había ahí, ¿no? Y el loro lo mira y dice, vos también compraste leña. El gato no tenga la culpa, pobre gato, ¿no? Y a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Y tenemos ciertas expectativas de las personas y nos enojamos y las personas no tienen la culpa, ¿no es cierto? Pero nos enojamos igual. Entonces, eso también hay que analizarlo. Y a veces vemos también como un desplazamiento del enojo y nos enojamos con otros, como la abuela que se enojó con el gato, ¿no? Pero es así, a veces el esposo o la esposa que viene de su trabajo enojado o enojada con el jefe porque lo maltrató o hizo algo injusto, como no se puede enojar con el jefe porque tiene el jefe que lo echa de su trabajo, cuando llega a la casa empieza a enojarse primero con el perro que lo apareció, después con los hijos y después con la propia esposa, ¿no? Es decir, con el esposo. Eso es muy común, esos desplazamientos. Y todo tiene que ver, ¿no?, con la decepción que la persona vive por la expectativa que tuvo, ¿no? Mi esposa habló hace poco tiempo sobre las expectativas que tenemos nosotros los seres humanos. Y a veces la expectativa es tan grande que cuando la otra persona no logra eso, nos pone mal, nos ofende, porque teníamos otra expectativa, ¿no? A veces yo digo, bueno, cuando vengo los jueves acá, por ejemplo, o los lunes, que yo digo cada tanto, porque son reuniones de dama, me acuerdo que un día entré y una señora que estaba ahí en la puerta me dice, señor, ¿qué necesita? Y yo no dije nada, no dije que era pastor, nada. Le digo, ¿puedo estar en la reunión? Sí, puede estar, pero esta no es nada. No reconocido, ¿no es cierto? Entonces, se quería morir cuando subía al púlpito, porque ella lo primero imaginó que yo era el pastor. Y yo, ¿quién sabe qué expectativas tenía el pastor? ¿No? ¿Quién sabe qué se imaginaba? ¿No? Como yo tengo un apellido alemán, los que no me conocen dicen, seguro es un hombre alto, rubio. ¿No? Pero nada que ver. Ni alto ni rubio. Pero esas cosas, ¿no es cierto? También bajito, ¿no? Y yo digo, claro, hay hermanas que hace poco asistieron para cuando nosotros tuvimos como un mes afuera, y dijeron, ¿cómo será el pastor? ¿No? Y cada uno imagina, porque le genera la expectativa. Bueno, algunos, pobrecito, puso tan alta la expectativa y decimos, ay, pero el pastor. Pero eso no pasa. Pero después cuando te conocen es diferente. Claro, Pero bueno, el Señor nos va a ayudar a sacar la decepción de los que quedan decepcionados. Pero lo bueno es que sepamos estas cosas, porque cuando uno tiene un enojo, tiene que tratar de analizarlo, a ver por qué me enojé, por qué estoy tan enojado. Porque pasa cosas, pasa esto. Por ejemplo, lo que lo enoja a Lucio probablemente no lo enoje, no le enoja a Laura, por ejemplo, ¿no? Y lo que le enoja a Laura también no lo enoje a Lucio. Eso pasa, ¿no es cierto? Es una cosa común. Lo que le puede enojar a mi esposa, por ahí a mí no me enoja. Y la prueba está, porque a veces en esas situaciones familiares, donde por ahí
Mi señora dice, bueno, se enojó con la hija por algo, por H por B, y yo digo, pero yo no estoy enojado, porque a mí no me enojó, ¿no? Y entonces ella me mira como diciendo, ¿cómo no te puede enojar? ¿No? Pero es así, pero por ahí hago yo, o ella hace, o quien, o cualquiera hace algo que me enojó a mí, y dice, ¿cómo te vas a enojar? Es una pavada, que yo estoy así volando, ¿no? Pastor, hay distintos enojos. Hay distintos. Yo me enojé con el vertedero, pero eso ya está 250, por ejemplo. Claro. Es un enojo en el momento. Después otros enojos familiares que no se hablan, Sí. son rencores, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso. ¿No? Ya tiene, usted leyó mi cuaderno. Pero es así, ¿no es cierto? La otra cosa es la frustración que nos provoca. Nos frustramos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando vos intentás una vez, intentás otra vez, y tenés esperanza que en algún momento lo vas a lograr, y no se logra, nos enojamos también, ¿no? Nos enojamos con las circunstancias, nos enojamos con nosotros mismos, nos enojamos, ¿no? Como un bebé cuando son chiquitos que ya le traen esos juegos donde se empieza a incentivar, ¿no? Para que desarrollen la inteligencia, donde es como un rompecabezas, donde un cilindro tiene que ponerlo en un lugar hueco, redondo, donde un cubo tiene que ponerlo en un lugar cuadrado, ¿no? Y a veces el nene, en lugar de poner el cuadrado o el cubo donde está el cuadrado, lo pone donde está el redondo, ¿no? Y ahí intenta de ponerlo y no puede. Y una, y dos, y tres, hasta que llega un momento que se enfurece, tira el cubo, tira todo y llora como un descosido. ¿No? Uno dice, bueno, es un niño, sí, pero vos si no hacemos lo mismo. Cuando no damos con la tecla, cuando damos vuelta, nos frustramos, ¿no? Y nos enojamos. Esa es una de las cosas también que a veces nos puede suceder y que tiene que ver con el origen del ser. Y la otra cosa es que está asociada a las dos primeras, es el sufrimiento que nos provoca y el dolor, ¿no? Y esto es importante porque todo enojo también produce un dolor. El enojo, antes que me olvide, casi siempre está relacionado con algo que lo consideramos injusto. Cuando una persona está enojada es porque está teniendo una experiencia que considera que es injusto. Puede ser real o fantasioso, puede ser imaginario, puede ser auténtico, lo que sea, pero experimenta esa persona una cosa injusta y nos produce un dolor. Cuando alguien se aprovechó de vos, cuando alguien se aprovechó quizás hasta de tu dinero, ¿no es cierto? O cuando alguien actuó en forma injusta con vos, en fin, cuando están sucediendo cosas donde te generó un dolor, ¿no? En el caso particular, si vos o yo nos sentimos con un enojo fuerte por algo que nos hicieron y quisiéramos arreglar las cosas, porque ahora vamos a ver lo que dice Pablo más adelante, ¿no? Entonces, lo mejor es decirle a la otra persona que estamos doloridos, en lugar de decirle que enojado. Porque si vos le decís, estoy enojado con vos, la otra persona levanta defensa y no te va a querer escuchar, ¿no es cierto? Pero si vos le decís, mira, estoy dolorido, como más es un amigo, ¿no? Si viene alguien, un amigo mío, y le dice, mira, yo estoy dolorido con vos, Alejandro. Y entonces, yo no quiero que la persona esté dolorida, mucho menos que lo haya provocado yo, el dolor de la otra persona. Yo estoy seguro que ninguno de los que estamos acá desearía hacer doler a un amigo o a un familiar o a un ser querido, ¿no? Pero es bueno saber. Entonces, cuando a vos te toca o a mí me toca, es mejor decir, mira, estoy dolorido por lo que pasó. Porque de esa manera captás la atención de la otra persona, puedes explicar lo que te pasó, porque esas cosas hay que arreglarlas. Más adelante, justamente lo que dice es eso, ¿no? Pablo, ¿qué dice Pablo? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que ahora lo vamos a explicar un poco mejor, pero ya nos está diciendo, está bien que te enojes, enojate, es legítimo que te enojes, pero fíjate, ¿no? Ese enojo no se prolongue en el tiempo, que no te haga daño. Entonces, para que no nos haga daño, hay que arreglar las cosas, solucionarlo.
¿no? Con mi esposa tenemos nosotros como un pacto, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo de esta manera. ¿En qué consiste ese pacto? En que si nos hemos ofendido durante el día, tenemos que arreglar las cosas antes que se oscurezca, o por lo menos antes de quedarnos dormidos en la noche, ¿no es cierto? Esto, bueno, te cuento, total, ella ya sabe que yo voy de acuerdo con algunas cosas, no estoy, ¿no? Pero ella, por ejemplo, tiene una técnica, ¿no? Ella me va a hablar a mí justamente de un problema que quizás yo la ofendí en algo, ¿no? A las 3 de la mañana, ese no es me despierto y dice, vos hiciste esto, ¿te acordás? Yo ni me acuerdo, papá. A las 3 de la mañana, por contar que me dejen dormir, yo puedo meter mi progenitura. O sea, confusión, todo. Entonces, estoy rendido. De hecho, no la culpa le pido perdón. Pero yo la entiendo, sé que ella necesita tener paz y de que si la ofendí, le tengo que pedir disculpas, ¿no? Y tengo que arreglar las cosas antes que se ponga el sol, como dice la Sagrada Escritura. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Bueno, por eso dice, hallaos, pero no pequéis, ¿no es cierto? No pequéis, porque si no entramos en un pecado, ¿no? Cuando se prolonga ese no. Fíjate que el enojo, cuando no es tratado, ¿no? Eso va a entrar un resentimiento, ¿no? Un resentimiento. Si ese resentimiento no es tratado, ¿sabes que cuando yo te cuento esto, me hace acordar el diagnóstico que hace el profeta Isaías del reino del sur, o del reino del norte, perdón, de Israel, cuando estaba dividido en dos partes, donde él dice, no hay nada sano, ¿no? Sino que desde la cabeza a los pies, dice, está enfermo. Dice, es, así dice, ¿no? Es herida, hinchazón y podrida llaga, ¿no? Es decir, que eso es una forma de ilustrar cómo está la persona cuando no ha sido tratado por el Espíritu Santo. Él dice, justamente, dice, sus heridas no han sido suavizadas con aceite, no han sido vendadas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si no nos sanamos del enojo, va a haber un resentimiento. Si no nos sanamos del resentimiento, va a haber rencor. Si no nos sanamos del rencor, va a haber odio. Y si no nos sanamos del odio, va a haber muerte. Porque es así, si vos vas a un hospital y vas a visitar a las personas que sufren de enfermedades terminales, no te digo que todas, pero muchas de ellas, ¿no? Empezó con su problema de salud cuando hubo un resentimiento profundo, cuando hubo un odio en el corazón, cuando no pudo largar perdón, cuando no pudo arreglar las cosas. ¿Y qué pasa? Nosotros, diría el apóstol San Pablo, que somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y somos una unidad atómica. Y donde un área de nuestra vida está afectada, se afecta todo nuestro ser, ¿no? Entonces, si es una cuestión interna, algo que tiene que ver con los sentimientos, las emociones, esto tiene que ver con el alma. Y cuando el alma está afectada, cuando está herida, cuando está lastimada, hermano, y si no ha sido vendada, no ha sido tratada, no ha sido suavizada con aceite, todos símbolos, ¿no? El aceite es símbolo del Espíritu Santo, la venda es el amor y el cariño que Dios nos brinda en los momentos difíciles de dolor, ¿no? Bueno, si no hemos sido tratados, somatizamos en el cuerpo, soma de cuerpo, dice el griego. Dice, entonces somatizamos, nos enfermamos. Cuando una persona a veces está muy alterada, muy nerviosa y se prolonga su nerviosismo por un tiempo, bueno, hay gente que el cuerpo como que enseguida va de alguna manera a manifestar el problema interno. O se le cierran los bronquios, le agarra un ataque de asma, o tiene problemas en el estómago, la comida le cae mal, se le transforma en una úlcera, pasa cualquier cosa, hasta reacciones alérgicas. ¿Todo por qué? Porque estamos somatizando todo ese problema que tenemos interiormente.
Y Dios quiere que vos y yo seamos sabios. Y antes que nos pase algo, tenemos que sanar nuestras heridas, ¿no? Eso es importante, porque a veces, ¿qué es lo que le pasa a uno? Uno quiere que el otro sienta el dolor que me provocó a mí. Entonces le niego la palabra, me pongo mal, le hago desprecio, para ver si el otro le duele. Pero ¿sabes qué? El problema tal vez ni lo toca al otro, pero lo que se daña somos nosotros mismos. Entonces no sea por cosas que encima, por una situación injusta, nosotros tengamos que padecer todavía un problema más serio. Cuando Dios quiere que vos y yo seamos sabios y no entremos en un pecado, sino que sepamos sobreponernos con la ayuda del Espíritu Santo, porque ahí viene el secreto, ¿no es cierto? La ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo hace manifestar los frutos del Espíritu en nosotros, y entre esos frutos del Espíritu que parte del amor, que son 9 virtudes, una de ellas es dominio propio. Y Dios nos ayuda a tener dominio propio, a sanarnos las heridas delante del Señor. ¿No es cierto? Dice que la oración es el momento oportuno para descargar todas nuestras ansiedades, hablar con Dios y contar lo que nos pasa. Eso mismo va a ser dos cosas. Una en sí misma, el solo hecho de hablarlo, confesarlo, va a hacer que nos vamos a sentir un alivio, pero el alivio va a ser completo por la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Él va a establecer la paz que sobrepasa todo entendimiento y nos va a ayudar a superar ese momento difícil. Es decir, que no tenemos que permitir, ¿no es cierto?, que eso se prolongue y se transforme en un pecado. Un pecado que es contra Dios y contra nosotros mismos, porque ahí entramos en ese problema de la falta de una buena mayordomía, tanto en las emociones como en la salud, ¿no? Entonces, realmente es un descuido. Tal vez estamos pensando, es que el otro se merece que yo le haga una, ¿no? Porque queremos entrar en la venganza. Pero no, hermano, no haga nada, no haga nada. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de cada cosa. Al contrario, dice que te ofendió, dice que te hizo daño. Mejor orar por él para que Dios se alegre con él. Porque, hermano, Dios dice que nosotros somos como la niña de sus ojos. Cualquiera que toque a uno de sus hijos o hijas es como si le hubiera puesto el dedo en el ojo de Dios, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser sabios y decir, no voy a pensar de esta manera, voy a pensar de otra manera, voy a pensar como la palabra del Señor me está enseñando. No, que es sinvergüenza, que me hace problemas, que amarga mi vida, bueno, voy a orar para que el Señor tenga misericordia, lo cambie, que el Espíritu Santo lo toque y sea transformado, porque al fin y al cabo Dios ama a esa persona también. Pero tenemos que recordarnos, dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y esto es amplio, porque el corazón ahí está simbolizando el alma. Alma y corazón es como un sinónimo bíblico, ¿no? Cuidando nuestras emociones, cuidando nuestra vida, ¿no? Y tenemos que ser sabios, ¿no? ¿Para qué te vas a acercar a aquella persona que siempre te lastima, te hiere, te hace daño? ¿No? Toma distancia. Vos mismo podés, sin ser despreciativo, sin ser maleducado, ¿no es cierto?, podés tomar distancia. Y si algún día se habla y se sincera, ¿por qué tomar distancia? Porque tus palabras me lastiman, o porque vos me estás siguiendo. Ser honesto, ¿no es cierto? Pero tenemos que resguardarnos. Airaos, sí, enojate, está muy bien que te enojes. Y a veces nos tenemos que enojar, ¿no es cierto? Y a veces tenemos que mostrar que nosotros estamos viviendo una situación injusta. Mostrarlo, ponerle los límites a los también, ¿no? Es necesario. Cuando dice no me Entonces, y por último, no se ponga sobre vosotros, ¿no? Que el enojo no se ponga sobre tu vida, o mejor dicho, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no es cierto? Sino que vos, lo más pronto posible, trates de solucionar ese problema que tenés adentro, ¿no? Porque eso, algunos lo comparan como una pequeña fiera, un león, un tigre pequeño, cachorro que está dentro. Pero si no lo sacas, ese cachorro crece.
Y ese cuando crece te va a comer a vos. Entonces, ese es el punto, no es un simbolismo. Entonces, el enojo no cree que te coma, ¿no? Es interesante lo que me dijo el médico, que el problema del hueso acá fue a causa de un problema vascular. Dice que Nectar comió otros huesos. ¿No? Es tremendo, ¿no? Entonces, yo digo, esto es algo parecido, porque cuando pecó David, dice que se enfermó de los huesos, justamente, ¿no? A causa de esa herida sin sanar, de esa vida sin tratamiento de parte de Dios, porque no buscó a Dios. Entonces, vos y yo, cuando estamos enojados por algo, rápidamente nos ponemos en las manos del Señor. Señor, que este enojo que tengo no sea algo crónico, que después me afecte y que me dañe, ¿no? Y si tengo que soltar perdón, lo soltaré. ¿Amén? Porque esa es la forma como Dios quiere, ¿no? Entonces, Él quiere que tengamos dominio propio, ya lo dice Pablo en la segunda carta a Timoteo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros tenemos dominio propio, por lo tanto tenemos que ser sabios y cuidarnos de no dar al diablo, dice Pablo. ¿No? Porque cuando nos enojamos y no reparamos o no cambiamos rápidamente, las emociones son de corta duración, ¿no? El enojo, como los chicos como ven que se enojan, por ahí se acaban de los pelos, pero en los 5 minutos están todos amigos otra vez, ¿no? Y a veces pasa que intervienen los padres para defender a su hijo, ¿no? Y los padres se ofenden por un año y no se hablan. Los chicos están jugando igual, a los 5 o 10 minutos. Porque las emociones son así, son rápidas, espontáneas, fuertes, son fuertísimas, ¿no? Pero después, lo feo es cuando queda el resentimiento, ¿no? Es un sentimiento que está permanentemente, pero que nos está afectando, que nos está dañando, y Dios no quiere que hagamos eso, porque como diría mi esposa, estás dejando una puerta abierta para que el diablo entre y empiece a trabajar con nosotros, ¿no? Entonces, gracias a Dios de que el Señor nos guarda, ¿no es cierto? Y nos ayuda a manejar nuestras emociones. Y enojarte, está bien. La hermana se enojó con el verdulero, por algo será el verdulero, no se perversa. Pero la hermana lo frenó. Está muy bien, ¿no es cierto? Está bien, pero no puede estar enojada hasta acá y sigue enojada y se agarra con todo. Porque tiene que curarse, ya está. Ya no se enoje más. Distintos enojos, son del momento. Son del momento. No, los enojos son del momento. Así, los verdaderos enojos son del momento. Y después ya se pasa, ¿no? Es así. Y Dios quiere que seamos así. Ahora, el enojo, y termino, me gustó, mi esposa me pasó una carpeta. Siempre me manda una carpeta. Me pasó un video chiquito de un fragmento de una predicación de un pastor muy conocido. Y que dice que Dios permite que a veces tengamos algún dolor. Permite. ¿Pero por qué Dios quiere que nosotros suframos? No. Él nos quiere adiestrar para la vida. Nosotros no estamos en el cielo, estamos en la tierra. Y en la tierra, ya dice la palabra, ¿no? El salmista decía, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y el Señor Jesús también hace referencia a eso, de que vamos a vivir cosas muy tristes y difíciles, porque no estamos en el cielo. Estamos en la tierra y somos seres creados, probados por Dios. Entonces, Él nos capacita a través del Espíritu Santo cómo enfrentar esas situaciones difíciles. Y el dolor, ¿no es cierto? A veces, aunque duela doblemente, ¿no? Saber que Dios nos está permitiendo para darnos crecimiento, para que nosotros tengamos esa tolerancia de saber soportar y sobreponernos al dolor, ¿no? Cuando dice la Biblia, soportaos los unos a los otros, Pablo dice, ¿no? Cuando vos buscas los originales, es la palabra anaches. Y anaches significa sostener y levantar. Que cuando ves a tu hermano caído, tenés que extender tu mano, sostenerlo
y levantar. Y eso dicen los comentaristas bíblicos, por algo habla Pablo también de las virtudes del fruto del Espíritu Santo ahí metida en esa acción de sostener y levantar, entre ellas la fundamental, que es el amor, ¿no? Pero el amor, ¿qué dice la Biblia? Es sufrido, todo lo soporta. Es decir, que por amor, nosotros a veces tenemos que ser fuertes frente al dolor, ¿no? Soportar tiene que ver con el dolor que te puede producir querer levantar al otro, ¿no? Por ejemplo, la palabra paciencia o la palabra paciente tiene la misma raíz, ¿no? Del latín y que está hablando de el paciente que está como dolorido. Nosotros también somos experimentados dolores, ¿no? Pero los dolores para crecimiento. Cuando algo te afectó, te dolió, enfocate por ese lado. ¿Qué es esto que Dios me quiere enseñar? ¿No? ¿Cuántos niveles más para arriba quiere Dios que yo esté? Porque en la altura que vos estés, la bendición también va a ser importante. Así que nosotros tenemos que aprender, yo soy el número uno, tenemos que aprender, ¿no? Aprender a tener esas pruebas en la vida, entre ellas, ¿no? Cuando nos hacen daño, cuando nos enojamos, pues saber tener un soporte sobre el enojo, ¿no? Y también aún al otro, sostenerlo en su enojo. Fíjate qué interesante, ¿no? Y sostenerlo y levantarlo, ¿no? Sostenerlo y levantarlo. Nosotros no lo podríamos hacer solo a no ser con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Solo Dios hace en nosotros esa posibilidad, ¿no? Hay un dicho muy popular entre los cristianos: solo Dios hace al hombre feliz, ¿no? Solo Dios hace al ser humano, sea mujer o varón, hace feliz. Y Dios está dispuesto, ¿no es cierto?, a bendecir tu vida, aún en medio de tu prueba, aún en medio de tu enojo. Él te sostiene y te levanta. Dice Calvino, porque a veces nos enojamos con Dios también, ¿no? Y Calvino dice que es ¿cómo te parece? Como un padre enternecido con su hijo o con su hija, que es como un bebé, ¿no? Los bebés se enojan, ¿o no? Se reenojan. Queda claro, se reenojan, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba la psicóloga que investigó muchísimo, Melanie Klein, que ella decía de que hay como un pecho malo y un pecho bueno. El pecho bueno es el que llega a tiempo al bebé a darle a amamantar. Pero si se demora, porque se frustra por la expectativa que tiene la madre, que le va a dar el pecho, y se demora, cuando le va a dar el pecho, después de llorar un montón, ¿sabes qué se mete? El bebé lo muerde. La muerde la madre. Y la madre dice: no, le están saliendo los dientitos. ¿Qué dientito? Y cuando se enoja, vos y yo, dice Calvino, somos como unos bebés en las manos de Dios. Y está enojado y no toca la naricita, está enojado, porque toca la naricita vos, ¿no es cierto? Y más nos enojamos cuando pareciera, ¿no? Pero Dios nos llena de su cariño, de su amor, ¿no es cierto? Nos rodea con su presencia y al fin y al cabo nos libera de ese enojo, de esa angustia, de ese dolor que tenemos. Dios se puede, hermano. Enojar, todo lo que, pero cuidado, no peques, que no se esconda el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuánto empiezan a decir? ¡Ay, Señor! Yo voy a escuchar. Póngase de pie, levante sus brazos a los cielos, hable nuevas lenguas y